Ok, las gráficas de las funciones, tercera parte. Hoy vamos a aprender a graficar funciones de tipo exponencial, logarítmica y un complemento de esta que sería las funciones por secciones. Entonces vamos con nuestro tema 8 y hablaremos de las funciones exponenciales, cómo se grafican. Recordemos que una función exponencial está definida como, o está simbolizada como nuestra función es igual a una constante o base a, que representa cualquier número constante elevado a una variable, o una variable que sería la variable independiente en este caso. Ok, entonces es muy importante observar el comportamiento de la base A para determinar o para reconocer cómo se va a comportar mi gráfica en el plano cartesiano. Entonces vemos que aquí se comporta de esta forma, ¿no? Es decir, la función exponencial recostada sobre el eje de la X va subiendo y va creciendo también en X hasta el infinito positivo en ambas variables, ¿ya? Esa forma de función se llama creciente, ¿ya? Eso se da porque mi A es mayor que 1. Entonces cuando la A es mayor que 1, mi función exponencial tendrá este comportamiento. Ahora, también puede ser que mi gráfica se comporte de esta manera, bajando desde el segundo cuadrante, bajando en el valor de X y de Y, y proyectándose hacia el eje positivo de la X al infinito y tendiendo hacia 0 en el eje de la Y. Eso quiere decir que mi base A es menor que 1. Entonces cuando mi base es menor que 1, mi función exponencial toma esta forma, ¿no? Y la ecuación podemos expresarla de esta manera, ¿no? Como A elevado a la X, pero con un signo negativo en nuestro exponente. ¿Por qué se puede expresar de esta forma? Porque si nosotros recordamos A podría ser, digamos, un quinto, que es menor que 1, y todo está elevado a la variable X, pero nosotros podemos escribirlo de esta manera, es decir, fraccionar la X tanto para el numerador como para el denominador. Y más aún, por propiedad de exponente, podemos nosotros colocarle un signo negativo a la X del 5 y subirlo al numerador. Entonces quedaría de esta manera: 1 a la X por 5 a la menos X. Como el 1 elevado a cualquier número que tome X va a seguir siendo 1, entonces, y 1 multiplicado a otro número no cambiará en nada, entonces podemos quedar en esta situación: A, que en este caso sería 5, elevado a menos X, ¿ya? Entonces cuando tenemos esta situación, mi gráfica es decreciente, ¿no? Decreciente porque a medida que X crece, que X se hace más grande, mi Y se decrece. Veamos un ejemplo. Si tenemos una función exponencial con una base 3 elevado a un exponente X más 1, lo primero es, bueno, la pregunta dice: desarrolle la gráfica, encuentre intersecciones y encontrar dominio de imagen. Entonces lo primero que tengo que observar cuando veo una función como esta es la base. Si mi base es mayor que 1 y mi X es positiva, de entrada yo puedo recordar que tiene esta forma, se va a comportar de esta manera, es decir, va a ser creciente. Simplemente me faltará encontrar de repente la intersección con este eje para poder deducir por cómo se comportará mi gráfica en el plano cartesiano, ¿no? Entonces vamos a encontrar la intersección.
Si pretendo encontrar la intersección con y, hago mi x igual a 0, ¿no? Entonces en mi ecuación original hago que mi x sea 0 y voy a tener y igual a 3 a la 0 más 1. Por supuesto, esto va a dar 3 a la 1, o sea, y igual a 3. Por tanto, cuando x es 0, y es 3. Significa el punto por donde mi gráfica corta el eje y. Cuando x es 0 sobre este eje, y vale 3 aquí. Entonces ya con eso, ya sabiendo que la ecuación es creciente, la voy graficando y no necesito más pares ordenados. Ahora, de todas maneras, vamos a aclarar la intersección con el eje x, si es que existiera, ¿no? Para encontrar la intersección con x, tengo que hacer y igual a 0. Si y es 0 en mi ecuación original, otra vez de acá, y igual a 3 a la x más 1. Si y es 0, pongo 0 y todo lo demás lo mismo. Para poder bajar el exponente, tengo que usar logaritmo. Saco logaritmo a ambos miembros y tendría que decir logaritmo de 0 igual el exponente baja a multiplicar a el logaritmo de 3. Como podemos evidenciar, logaritmo de 0 no existe y por tanto no puedo despejar x. Por tanto, x no tiene ningún valor o no existe cuando y sea 0. O sea que, en conclusión, no hay intersección con el eje x, lo que significa que mi gráfica nunca va a cruzar este eje, siempre se va a ir proyectando hasta el infinito negativo, pero en forma paralela al eje de las x, nunca lo va a cruzar. Entonces en este caso tendríamos como una asíntota junto con el eje x. En conclusión, mi dominio se proyecta por este brazo hacia el eje de x positivo, o sea que va desde menos infinito hasta más infinito, por tanto es todos los reales. En cambio, la imagen comienza desde 0 y va subiendo hasta arriba, hasta el más infinito. Por eso es que la imagen podemos definirla como los reales positivos o desde 0 hasta más infinito. Otro caso de función exponencial podría ser este de aquí, ¿no? Donde tenemos la función exponencial con base 2 elevado a x más 3 menos 4. Este sería un término independiente. Este es muy importante porque me marca una asíntota horizontal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar otra vez la base. Si la base es mayor que 1 y mi x es positiva, entonces otra vez mi gráfica tiene que ser así, creciente. Ahora veamos las intersecciones con eje y cuando x es 0. Entonces, en mi ecuación original reemplazo x0 y voy a tener y igual 2 a la 0 más 3 menos 4. Haciendo operaciones queda y igual a 4. Por tanto, cuando x es 0, y vale 4 sería mi intersección con el eje y, ¿no? Cuando x es 0, estoy en este eje. ¿Cuánto vale y? 4. Aquí. Ahora, la intersección con el eje x, porque en este caso se nota que la corta. Si es con el eje x, anulo la otra variable, es decir, hago y igual a 0. Cuando y es 0, ¿qué va a hacer? En mi ecuación original, en lugar de y, pongo 0. Y todo lo demás es lo mismo. Si y es 0, tengo que despejar x de aquí. Así que como este 4 es negativo, lo paso al otro lado positivo y tengo mi igualdad de esta forma. 4 es igual a 2 a la x más 3. 4 puedo expresarlo como 2 al cuadrado para utilizar propiedades exponentes, ¿no? Entonces, y tengo que mi base es 2, y mi base es 2, lo que significa que mis exponentes también son iguales. Bases iguales, exponentes iguales. Así que aquí tengo 2 es igual que x más 3, que serían los exponentes. Ahora ya puedo deducir la x, y mi x da menos 1. Lo que quiere decir que cuando y valga 0, x vale menos 1. O sea, cuando y es 0, estoy sobre este eje.
en ese momento mi x es menos 1 y por ahí cruza mi eje x. Ahora dijimos que este término independiente menos 4 es muy importante porque significa o es una asíntota horizontal. Entonces en y menos 4 trazo una asíntota. Sobre esa asíntota, y nunca la va a cruzar, se traza mi gráfica de mi función, ¿ya? En conclusión, esta gráfica viene del menos infinito en su dominio y se va a ir hasta el más infinito. Por eso es que mi dominio sigue siendo todos reales. Pero mi imagen comienza en la asíntota porque no la cruza y se va a ir hacia arriba hasta el más infinito. Es decir, comienza en menos 4 y se va hasta el infinito positivo. Bueno, ahora la función logarítmica es una función que resulta ser inversa de la exponencial. Se expresa de esta manera: f de x igual a un logaritmo en base b, que es un número, una constante, de la variable o la función de x. Cuando hablamos de este logaritmo se le llama logaritmo decimal y la base es variable. La base puede variar, pero siempre debe ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. Hay otro logaritmo que es el logaritmo neperiano o natural, donde la base está sobreentendida y es e. O sea que hay una e sobreentendida que vale 2,7. Entonces esta base es fija. En cambio esta base de acá puede variar, pero las gráficas son iguales. Por definición, entonces nosotros decimos que el logaritmo de un número es igual a la base elevado al logaritmo, lo cual me da el argumento, ¿ya? Es decir que el argumento, esto que está aquí, la variable, sale de elevar la base al logaritmo, es decir, a y, ¿no? Entonces lo podemos expresar de esta manera: b a la f de x, la base a la f de x es igual a x, o mejor puede ser también y, porque dijimos que y f de x es lo mismo. Entonces esta es la definición del logaritmo. El logaritmo es aquel número que hace que mi base elevado a el logaritmo. La gráfica entonces puede tomar esta forma. Puede ser que vaya de esta manera: mi gráfica recostada sobre el eje de la y, toma esta dirección, este sentido. O quizás podemos hacer de abajo para arriba, porque en realidad va subiendo, ¿no? Entonces cuando tenemos esta forma de gráfica, es decir que a medida que yo subo en el valor de x, se reduce el valor de y, o sea que las variables están inversamente proporcionales. Decimos que esta función o esta gráfica es decreciente. Eso significa que mi b, la base, es mayor que 0 pero menor que 1. Yo lo puedo expresar mi logaritmo de esta manera: y igual a logaritmo de b siendo menor que 1 de mi argumento x. O puedo poner como un negativo logaritmo de x. Cuando yo pongo un negativo acá, significa que mi base es menor que 1. La otra forma es cuando mi gráfica se comporta de esta manera, es decir, aumentando el valor en x, también aumento el valor de y. Por tanto, en esta forma mi gráfica es creciente. La puedo expresar mi función de esta manera: y igual a logaritmo de x. No escribo la base y se sobreentiende que hay un 10. Por tanto, 10 es mayor que 1. Entonces, por eso es que en este caso la base es mayor que 1, y cuando la base es mayor que 1, la gráfica será creciente. Lo mismo para este otro logaritmo: la base es 2,7.
¿no? Es E 2,7, por tanto mayor que 1, y mi gráfica también tiene esta forma. Veamos un ejemplo. Si tengo una función logarítmica y igual al logaritmo de x más 5, que es el argumento de x más 5, ya yo estoy buscando cuál es el valor de la base para saber si es creciente o decreciente. Como no tiene ningún valor b, se asume que es 10, y si es 10 mi base, significa que es mayor que 1, por tanto mi gráfica será creciente. ¿Ya? Ahora ya tengo una idea cómo voy a graficar. Lo que es muy importante también aquí es recordar en los casos de dominio, cuando hacíamos el dominio analítico, para encontrar el dominio de función logarítmica, el argumento lo hacíamos mayor que 0. ¿Por qué? Porque de ahí sale el dominio. Entonces, si yo digo x más 5 es mayor que 0, x tiene que ser mayor que menos 5. Eso ya me dice que es el dominio. El dominio de la función van a ser todos los números que comiencen en menos 5 y se vaya hacia la derecha. Lo que significa que en x igual a 5 negativo hay una asíntota vertical. Y ya la puedo ir graficando. En x igual a 5 negativo, una asíntota vertical. Sobre esta asíntota vertical es que se recuesta mi gráfica, que es creciente, que va a tomar ese aspecto creciente. Ahora lo que necesito es saber por dónde cruza el eje de las x, por dónde cruza el eje de las y. Así que vamos a calcular la intersección. Con el eje y tengo que hacer x0. Si x es 0, en mi ecuación original tengo logaritmo de 0 más 5. Quedaría el logaritmo de 5, que sería 0,7. Entonces cuando x es 0, en este eje, y vale 0,7 aquí. Aquí mi intersección, x0, y 0,7. Ahora esta intersección de acá sale de hacer mi y igual a 0. Cuando y es 0, aquí y0 es igual a la función. Si y es 0, tengo que aplicar sí o sí la definición del logaritmo. ¿Ya? La base elevado al logaritmo es igual al argumento. La base en este caso dijimos que era 10. Y para nosotros es el 0. Y elevado a la 0 es igual a x, el argumento. ¿Cuál es el argumento? Esto de acá, x más 5. Entonces, la base elevado al logaritmo es igual al argumento. Sabemos que cualquier número elevado a la 0 siempre será 1. Por tanto, queda 1 igual a x más 5. Despejando x, x vale menos 4. ¿Cuándo? Cuando y vale 0, x vale menos 4. Cuando y vale 0, x vale menos 4. Y ahí está la otra intersección. Visualizamos el dominio que ya estaba definido acá nomás. Es decir, comienza en menos 5 abierto y se va hasta el más infinito. Todo a la derecha. La imagen viene desde menos infinito y se va a subir por aquí hasta el más infinito. Por tanto, la imagen es todos los reales. Bueno, entonces la función logarítmica 3 menos logaritmo natural o neperiano de x menos 2. Para graficar otra vez, pensamos o revisamos qué pasa con la base. La base en este caso es E, es 2,7. Por ahí es mayor que 1. Pero cuando veo un signo negativo adelante, eso significa de que mi gráfica es decreciente. ¿Ya? O sea que es como que esto sea menor que 1. Así que mi gráfica tendrá esta forma, va a ser decreciente. Ahora, mi función logarítmica generalmente va a tener una asíntota vertical, ¿no? ¿Cómo la voy a detectar? Observando el dominio. ¿De dónde? Del argumento, ¿no? Y el argumento x menos 2 mayor que 0, x mayor que 2, ese es mi dominio. Ahí comienza mi dominio, de 2 a la derecha. Y también en x igual a 2 marca mi asíntota vertical. Así que en x igual a 2 marco mi asíntota vertical.
Sobre esa asíntota está recostada mi gráfica, que ya sabemos que es decreciente. Y entonces por ahí viene mi gráfica, y a medida que aumenta el valor de X, Y se hace más chiquito cada día. ¿Ya? Entonces eso significa que mi función es decreciente. Lo único que me falta ahora es cuánto vale la intersección. Veamos la intersección con Y, aunque no hay intersección con Y, pero vamos a ver por qué no hay. Si es con Y, hago X igual a 0. Cuando X es 0, en mi ecuación original tengo 3 menos logaritmo natural de 0 menos 2. Como este 0 no afecta, así que me quedaría logaritmos de menos 2. Y logaritmos de números negativos no existen, por tanto no tengo un valor de Y para mi X0. Por tanto, eso quiere decir que no hay intersección con Y, porque es cierto, mi gráfica nunca va a cruzar esta asíntota. Pero ¿qué pasa con X? Cuando hacemos intersección con X, le damos el valor de la otra variable 0, es decir, Y vale 0. Si Y es 0, ¿cuánto vale X? Entonces en mi ecuación original hago Y igual a 0 y me queda 3 menos el logaritmo de X menos 2, porque mi Y la hice 0. Entonces para despejar X, todo esto que está negativo con este signo acá lo paso al otro lado con signo cambiado y me queda logaritmo de X menos 2 igual a 3. Ahora vuelvo a la propiedad que define el logaritmo. La base elevado al logaritmo es igual al argumento. La base en este caso es E elevado al logaritmo, que sería 3, es igual a el argumento X menos 2. De aquí hago estos despejes y resulta que X vale 21,9. Lo que quiere decir que cuando Y es 0, X vale 21,9. Y ya está la intersección con el eje X. Ahora simplemente visualizamos el dominio. Y ya el dominio está más o menos definido cuando definimos la asíntota. Comienza en 2 abierto, aquí en esta asíntota, y se va a la derecha todo. Por tanto es de 2 a más infinito. La imagen por este lado viene desde menos infinito y se va a subir hasta el más infinito. Es decir que la imagen es todos los reales. Las gráficas de funciones por secciones, o también llamadas funciones por partes o por trozos o seccionadas, están denotadas o están representadas por una función principal f de x que está conformada por más de 2 funciones secundarias, digamos así, con la misma variable como variable independiente. ¿Ya? Esto sería una función que tiene una condición: su dominio tiene que ser menor o igual que a. ¿Ya? La segunda función, por ejemplo, en este caso, su condición es que su dominio x tiene que ser mayor que a, pero menor o igual que b. Me faltó e. Y la función q, por ejemplo, su dominio debe ser mayor que b. Entonces esas son las condiciones. ¿Qué es lo que se nos pide aquí? Simplemente hacer la gráfica de mi f de x, es decir, que todas las funciones secundarias hay que graficarlas en un solo plano cartesiano. Y luego visualizar, es decir, deducir en base a lo que se ve en la gráfica, tanto el dominio como la imagen. Simplemente eso es lo que vamos a hacer hoy. Sea mi función dada por secciones f de x, que sería la función principal, conformada por 3 funciones secundarias, ¿no? 2 elevado a la x más 3, es decir, una función exponencial que tiene por condición que su dominio tiene que ser todos los x menores o iguales que menos 2. La segunda función podría ser menos x al cuadrado, donde el dominio está condicionado para todos los valores de x que vayan desde menos 2 hasta el 2 positivo incluido. Y la tercera sección podría ser una función que representa una recta o de grado 1 y cuyo
cuya condición es que su dominio tiene que ser todos los x que sean mayores que 2. ¿Okay? Entonces la primera cosa es graficarlas, las tres secciones o las tres partes de las funciones en un plano cartesiano. Trazamos nuestro plano y recordamos la primera, ¿no? Le ponemos un nombre si queremos, la 1, la 2 y la 3. Entonces recordamos que la 1 es una función exponencial y vemos que la base es mayor que 1, por tanto tiene que ser creciente, como está aquí. Entonces ya sé que mi función es creciente y como no hay ningún término independiente, mi gráfica está recostada sobre el eje de las x. Así va. Ahora dice que la condición es que mi dominio solo vale desde menos 2 hacia la izquierda, porque es menores o iguales que menos 2. Entonces lo simbolizamos en esta gráfica desde menos 2, un puntito lleno, grandecito, hacia el menos infinito, siempre pegado al eje de las x. Por supuesto, esta función, su gráfica completa sería de esta forma, pero solamente lo pongo punteado para saber que así debería ser, pero en este caso no nos interesa porque la condición dice que no es importante hoy. La segunda función sería una parábola, ¿no? Y como tiene un signo negativo delante de la x cuadrada, vamos a decir que la parábola está invertida, está volcada hacia el eje negativo de las y, como aquí. Así tiene que ser. Entonces, no tiene también un término independiente, por eso es que mi vértice tiene que estar en el origen, es decir, 0, 0. Así que ya sé que comienza 0, 0 y comienzo a trazar mi gráfica hacia abajo, como dice el ejemplo. Ahora, la condición es que esto tiene que tener solamente valores para los x entre menos 2 y 2. Entonces, entre menos 2 sería aquí, x menos 2. Como dice que es abierto, lo hago una pelotita abierta, vacía, y se va a ir hasta 2 y va a estar cerrado porque dice que es menor o igual que 2. Entonces solamente me interesa esta sección de la parábola. Todo lo demás que había por acá no es importante hoy. Y la tercera sección o la tercera función es una recta y vemos que el signo que tiene la x adelante es positivo, por tanto tiene que ser una gráfica creciente, como en este caso, ¿no? Entonces ya sabemos que va a ser de esta manera y nos fijamos donde comienza en x2. Entonces con x2 directamente la trazamos en forma creciente. Ahora dice que es x2, no está incluido el 2, por tanto hacemos que tenga la pelotita vacía, ¿ya? Y ya está. Eso es la gráfica de la función. Ahora tenemos que definir tanto su dominio como la imagen. Vamos a ver que el dominio de esta función f de x lo vamos a trazar o lo vamos a definir haciendo las intersecciones. Por ejemplo, para la primera sección, que sería la exponencial, mi dominio dice que es desde menos infinito hasta menos 2 incluido. Entonces aquí desde menos infinito hasta 2 incluido. La segunda dice que es desde menos 2 hasta 2 positivo incluido. Y tiene que estar aquí, desde menos 2 hasta 2 positivo incluido, o sea, llena la pancita. Y la tercera dice que es a partir de 2 sin incluir hacia más infinito, porque dice mayores que 2. O sea, desde aquí hasta más infinito. Entonces, si nos fijamos, venimos por acá de menos infinito, llegamos hasta 2 negativo, ahí se acaba la 1, pero inmediatamente podemos conectarnos con esta de aquí y entonces continuamos, ¿no? Se acaba en x2 positivo, pero aquí ya comenzó por esta otra sección y entonces podemos seguir por ahí
sin ninguna discontinuidad hasta el más infinito. Por tanto, el dominio es todos los reales, o desde menos infinito hasta más infinito. Ahora la imagen es la sombra que mi gráfica, en este caso mis secciones, proyectan sobre el eje de las Y. Entonces en la primera sección era una función exponencial. ¿Qué es lo que hacemos para darnos cuenta? Agarramos el valor del dominio y lo reemplazamos como valor numérico, ¿no? Entonces aquí, por tanto, cuando x valga menos 2, y vale 2, ¿ya? Entonces, como yo sé que mi función es exponencial así, esta función se apega a 0, ¿no? En la imagen, porque comienza en 0 sin incluir, porque nunca la corta la recta de las x. Entonces comienza en 0 y ¿dónde termina? En 2. Entonces comienza en 0 y termina en 2, ¿no? Y en 2 dice que es lleno. ¿Por qué? Porque aquí dice menor o igual que menos 2. ¿Ya? Eso me provoca que también mi imagen, porque es parte del par ordenado, sea más 2. ¿Ya? Por tanto, la primera sección, su imagen, es decir, la sombra sobre el eje de la Y, va desde 0 hasta más 2. La segunda, hago lo mismo, ¿no? Veo que mis extremos de mi dominio es menos 2 y más 2. Entonces, menos 2 y más 2 en realidad da lo mismo porque está elevado al cuadrado. Entonces yo sustituyo en x el valor de más o menos 2 y va a dar lo mismo. Aquí si tengo un signo más o menos, seguirá haciendo lo mismo porque 2 positivo al cuadrado es 4. Y con este signo de acá se hace menos. Si fuera aquí 2 negativo entre paréntesis al cuadrado es más 4. Con este signo es menos 4. Lo que quiere decir que mi imagen comienza en menos 4 y llega hasta ¿dónde? Hasta el vértice de la parábola, es decir, hasta 0 en Y, ¿no? O sea, hasta 0 en Y. Eso se puede ver en la gráfica. Y finalmente, la tercera sección dice que mi dominio está condicionado por x2. Cuando x es 2 en esta ecuación, voy a tener y1. O sea que mi imagen va a comenzar en y1. Y más 1 y se va a ir hasta ¿dónde? Hasta el más infinito, porque dice x mayor que 2. O sea que para adelante todo. ¿Ya? Así es. Entonces, si yo visualizo las intercepciones, mi imagen va a comenzar en menos 4, viene por aquí, avanzando hasta 0. Cuando llego a 0, puedo saltarme acá. Me salto acá porque aquí comienza en 0. ¿Ya? Me salto acá y puedo continuar. Pero aquí esto marca una discontinuidad. ¿Ya? Entonces por eso es que llega solamente hasta 1. Entonces viene desde menos 4 hasta 1 positivo. Unión desde 1 hasta más infinito, porque si bien esta se acaba aquí, por aquí sigue hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces de ahí que la imagen es los intervalos que van desde menos 4 hasta 1, desde menos 4 hasta 1 positivo, y desde 1 positivo sin incluir hasta más infinito.